Dentro de estas reformas se suprime la enseñanza obligatoria de la religión católica y se prohíbe a las instituciones religiosas ejercer la educación. En enero de 1932, el gobierno da orden de disolver la Compañía de Jesús y confisca todos sus bienes. Estas medidas provocan la fuerte reacción de los medios religiosos, el ejército y los partidos de la derecha. Marcelino Domingo. Bueno, eso es casi monstruoso, ¿no? Lo que acabamos de... Verdaderamente, la reforma... Hay que empezar por decir que la Constitución era a medias democrática, porque trataba de convertir en ciudadanos de segunda al clero y de privarle de derecho, por ejemplo, a la enseñanza que existe en cualquier país democrático, ¿no? Y luego, en cuanto a los planes de enseñanza, que de tanto se ha hablado de ellos, fueron un fracaso en el doble sentido. Primero, lo poco que avanzaron, porque hablaban de miles y miles de escuelas y fueron muchísimas menos, y además profesores muy mal formados, muy ideologizados. Las revistas de los profesores, de los maestros, eran propaganda casi bolchevique, ¿no? Era una cosa espeluznante, ¿no? Lo que adelantaban en eso, cuantitativo, lo perdían al cerrar los centros religiosos, algunos de una importancia enorme. Por ejemplo, cerraron el único centro de enseñanza de ciencias económicas que había en España, en Deusto. Lo cerraron, porque eran los jesuitas. Cerraron... Eso es lo que iba a preguntar. ¿Qué hicieron con los jesuitas ahora, cuando termine Don Pío? Cerraron muchos centros que tenían jesuitas y otras órdenes, por ejemplo, de enseñanza para las mujeres obreras, ¿no? Para mujeres que no tenían, que no tenían ningún oficio, etcétera, etcétera, ¿no? Hicieron una cantidad de barbaridades enorme. Cerraron, observatorios astronómicos, cerraron todo lo que les pareció. Y a cambio de eso, sí, crearon algunas nuevas escuelas, pero eran unas nuevas escuelas que muchas veces tenían un mal profesorado, y ya digo, en ese profesorado estaba profundamente ideologizado. Eso que hemos visto a los niños cantando la Internacional es muy significativo. Indica ya el camino que seguían. Claro, un camino muy malo. Sí, además no hay que olvidar que muchos de estos proyectos faraónicos de los primeros meses de la República se quedaban en el papel, únicamente lo que hacían. Y esto la propia izquierda se lo va a echar en cara pues, al propio Prieto o a otros de los miembros del gobierno provisional. Era que acudían a grandes inauguraciones, se ponían en marcha muchas obras, pero luego, como lógicamente no estaba presupuestado... Ha ocurrido ahora, ponen lo de gobierno de España y es el cartel nada más. Y si es que está todo inventado. Se repite la historia. Y luego, como no había presupuesto, pues no se continuaban las obras. O sea, bueno, ellos de luego crearon un número importante de escuelas, pero vamos, destruyeron muchísimas más. Y algunas se salvaron, las órdenes religiosas, algunas se salvó. Concretamente, yo fui a un colegio, pero que había sido de los maristas, pero que naturalmente no podía llamarse maristas, ni nadie podía ir con un vestido de fraile, ni decir, y los teníamos que llamar a don Antonio, don Francisco, porque consiguieron, de alguna manera, alguna persona, algún capital que compró el colegio y pudieron seguir, pero con subterfugios. O sea que la mayor parte desaparecieron. Y eran los colegios que tenían prestigio, que tenían solera. Claro, alguno ya le digo se salvó, concretamente el mío, pero se salvó con su... Yo les voy a preguntar algo a los tres. Hemos visto qué es lo que se hizo, pues ahora con la enseñanza, con el colegio, la universidad, etcétera. Hemos visto lo que hicieron también con el ejército, de por aquel entonces. ¿Y con la justicia hicieron algo? ¿La justicia funcionaba la atacan bien? En el Frente Popular, no, en el Frente Popular la atacan profundamente. A la justicia de por aquel entonces. Como quieren ahora. Bueno, primero sobre la enseñanza hay que decir otra cosa más, y es que efectivamente los presupuestos de enseñanza aumentaron, pero aumentaron sobre todo en el segundo bienio, el bienio derechista. Aumentaron bastante por encima del primer bienio, que era el bienio que llaman republicano socialista, ¿no? Y aún así eran presupuestos de los más bajos de Europa, o sea que no hay por qué presumir mucho de ellos. Bueno, sobre la justicia, desde luego en el Frente Popular ya fue ponerla bajo el control de los sindicatos, pero antes se llevaba una política que
que bueno, lo señala Josep Pla, por ejemplo, en su historia de la Segunda República, en que los jueces no se atrevían a juzgar a muchísima gente porque recibían tales amenazas que era tremendo. Entonces, hay una tendencia, ya en el primer bienio, el bienio de izquierdas, hay una tendencia a utilizar la justicia contra la derecha. Utilizarla. Y además establecer leyes como la Ley de Defensa de la República, que de hecho anulaban las libertades, ¿no? Que estaban reconocidas en la Constitución, pero dejaban todas las libertades a merced del capricho de los gobernantes. Y en aquella época dilataban las sentencias, igual que está pasando ahora con el tema de Cataluña. No, eran bastante rápidas, eran bastante rápidas. Sobre todo cuando iban contra la